del ajuste, que en realidad lo que discuten se lo va a aplicar Cristina o lo va a aplicar la oposición, un gran instrumento contra el ajuste es el voto al Frente de Izquierda. Y convoco a votar en ese sentido a nuestro frente. Gracias. Muchas gracias. Marcelo. Gracias, Edgardo. Y estamos con Jerónimo Venegas, el Momo Venegas, candidato a diputado del partido FE. Usted a debatir venía, ¿no? Totalmente. Uno estaba preparado para venir al debate y después del esfuerzo que han hecho ustedes en este programa para juntar a los 6 candidatos, que no se haya podido realizar es una lástima, ¿no? ¿Y qué piensa? ¿Por qué Insaurralde, por ejemplo, no...? Bueno, digamos, en las cuestiones de fondo estaban de acuerdo, pero había tanto problema instrumental que... ¿Por qué piensa que él no...? Disculpando la palabra que voy a usar, porque son 2 cagones, ¿sí? Esta gente que debería haber venido a debatir acá, que hablan del futuro porque no pueden hablar ni del presente ni del pasado. Esta gente que estuvo 10 años con este gobierno no tienen argumentos para venirse a defender, no tienen solidez en sus expresiones. Por lo tanto, creo que ese es uno de los temas. Yo digo, si yo hubiera estado 10 años con el gobierno y 3 meses antes me hubiera plantado como oposición, hoy no sería creíble para nadie. Bueno, esto es lo que pasa con ellos. Estuvieron toda la vida con el gobierno. Ellos son responsables de la degradación que ha sufrido el país, de la pobreza extrema, de la inseguridad, de la inflación, de la falta de trabajo, bueno, de todas estas cosas que nos pasan. Yo creo que el tema que hoy se cumplen 6 meses, que quiero ser solidario con la gente que estuvo en las inundaciones de La Plata, esa tragedia es por la corrupción. Y yo no escucho que ninguno de los dos hable de la corrupción que hay en el gobierno. Bueno, mal pueden hablar porque han sido parte de este gobierno durante 10 años. Pero, sinceramente, La Plata, 11, y lo que pasó inclusive en Rosario, es por la situación de abandono que tiene este país. Acá hemos estado 10... O sea, ¿usted piensa que la corrupción finalmente termina este tipo de cosas? Totalmente. Por eso yo le digo a la gente que es pobre, acá hay pobreza extrema. Yo cuando veo estos intendentes que dicen que han tenido una gestión exitosa, y uno va al conurbano y ve la pobreza extrema que hay gente que arma la mesa al mediodía y después la sacan para tender un colchón y dormir en el piso con sus hijos. Después de 10 años de crecimiento sostenido, a tasas chinas, tasas del 7, el 8, 9%, sí. ¿Cómo puede haber semejante pobreza? Esta pobreza existe por la corrupción que hay. O sea, usted piensa, el país creció, no se distribuyó por un tema de... No, la corrupción. Esta gente que tiene la consigna de recaudar, recaudar y recaudar, la debería cambiar por la de producir, producir y producir. Nosotros tenemos un país inmensamente rico. Nosotros no deberíamos tener pobre. Por eso yo le digo a los pobres que no se acostumbren a ser pobres. A los que viven enrejados que no se acostumbren a vivir enrejado. Que otro país es posible. Pero esto lo pueden hacer ustedes con su voto. Ustedes votando pueden cambiar el país. Entonces, sinceramente, la economía está haciendo agua. Acá hay un desorden político, social y económico. ¿Cómo la ve el gobierno de Cristina o a Cristina? ¿Cómo la ve? Bueno, yo creo que ya está en un estado terminal el gobierno de Cristina. Todavía le quedan 2 años y nosotros tenemos que apoyar para que llegue a gobernar en estos 2 años que le quedan en democracia, porque nosotros creemos que la democracia es sana cuando se cambian los modelos como este a través de las urnas. Ahora, Venegas, el gobierno perdió en las PASO, ¿no? Todo indicaría que, de acuerdo a las encuestas, que en esta elección le va a ir más o menos parecido, que va a perder, ¿no? Sí, cuando hay un voto castigo, la gente elige el martillo más pesado para pegar. En este caso, el martillo fue Massa. ¿Sí? Ahora veremos, yo creo que este voto es más analítico, ¿no? Pero yo le pregunto esto, el gobierno después de las PASO cambió algunas cosas, o sea, bajó bajó el impuesto a la ganancia para los trabajadores, hizo algún movimiento en materia de seguridad, por lo menos
cambios. Después de octubre, ¿usted piensa que va a cambiar más? ¿O sea, va a escuchar? ¿O va a ratificar su modelo? No tiene posibilidad de cambio. Y estos cambios han sido por el resultado electoral. No hay cambios. No hay cambios profundos. Yo digo, esto que han hecho con los gendarmes, traerlo, es el resultado electoral, el mínimo no imponible que nosotros con la CGT hemos hecho paros, movilizaciones, porque el mínimo no es cierto imponible... que ustedes fueron los primeros que plantearon el tema, ¿no? Como claro, Moyano. Es un impuesto distorsivo al trabajo. No hemos obtenido este resultado nosotros, lo obtuvo el resultado electoral. La derrota electoral hizo que levantaran el mínimo no imponible, que trajeran gendarmes a estar como lo han mostrado. ¿Lo ve a Scioli candidato a presidente del peronismo? ¿O no, precandidato? Yo creo que la gente que estuvo durante 10 años haciendo política a través del Frente para la Victoria, hoy no se puede venir a instalar como peronista. Uno cuando ve que hacen las reuniones del PJ, digo yo, ¿cómo pueden hacer reuniones del PJ sabiendo que han dejado perder la personería jurídica del partido? Los peronistas, yo creo que vamos a darnos un gran debate después del 27 y seguramente el peronismo va a volver a florecer, pero va a florecer desde la extracción peronista. ¿Qué piensa usted de mucha gente que estuvo con el gobierno y ahora frente a el resultado de las elecciones del 11 de agosto dice, bueno, yo soy peronista de Perón, como diciendo, estuvo en el Frente de Victoria, pero porque se canalizaba por ahí, pero que ahora marca diferencia con... Yo creo que nadie tiene el perómetro, pero los que fueron kirchneristas 10 años, hoy no pueden ser peronistas. Nosotros tenemos que saber que el peronismo es otra cosa. El peronismo hubiera puesto la economía al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía, ¿sí? Como están haciendo, porque yo le hablo a las madres, a los padres, que sufren la impotencia de no poder contener a sus hijos. Sí. Porque yo digo, cuando uno nace un hijo, uno quiere lo mejor para ese hijo. Quiere criarlo, educarlo sanamente, pero lamentablemente hay un deterioro económico en la familia que los padres no lo pueden contener, no los pueden calzar, no los pueden vestir, no le pueden dar de comer. Y ese hijo, lamentablemente, que nació y que ellos lo querían criar en la familia, se le va a la calle, se va a la droga, se va al alcohol, se va a delinquir. Esto es lo que ha hecho este gobierno. La pobreza extrema. Yo recorriendo el conurbano... Pero lo hace de acuerdo a su óptica. Pobreza extrema para tener clientelismo y votos. El caldo de cultivo de este gobierno han sido los planes sociales. Pero hoy los planes sociales tampoco alcanzan para vivir. Entonces, la gente que tiene un plan social hoy no le permite vivir. Entonces tiene que darse cuenta que tenemos que tener, en vez de planes sociales, fuentes de trabajo con salarios dignos. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros como dirigentes, como candidatos. ¿Hay inflación o la inflación es del INDEC? No, acá hay más de un 30% de inflación. Acá yo creo que este gobierno no va a tener ningún plan antiinflacionario. Y cuando nosotros vemos los cartelones que dicen liquidación por cierre, es porque el mercado interno no funciona, y no funciona porque no hay consumo. ¿Y por qué no hay consumo? Porque no hay poder adquisitivo en el salario, la inflación le come el poder adquisitivo. Entonces yo creo que para que este país funcione, tienen que cambiar las reglas, acá hay que dejar producir y repotenciar en todo su desarrollo este país. Nosotros somos 40 millones de habitantes y tenemos superficies de tierra para producir. Tenemos los mejores granos del mundo, la mejor carne del mundo. Este es el 7º año consecutivo que no se cumple con las cuotas Hilton, ¿sí? Y nosotros que tenemos la mejor carne del mundo, hoy el mercado cárnico lo está manejando Brasil. Pero nosotros... ¿Pero eso que es fruto de la política de Moreno? Totalmente. Si acá no se dejaba exportar, el que producía carne no tenía posibilidad de exportar y arrimaba el remate. Pero el problema no son los 12 millones de cabezas que se han perdido. El problema son los 6 millones menos de vientre que tenemos para producir carne. Ahora, para rehacer nuevamente el mercado cárnico, los va a llevar 10 años. Venegas, digamos, si después de las elecciones quedan posicionados como candidatos presidenciales del espacio, digamos, lo que es el peronismo,
Scioli por un lado y Massa por el otro. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a estar con alguno de los dos? No, no, para nada. Yo en esta me quedé solo, no solo, con el Frente con Fe, para no contaminarme. Yo quiero ser un candidato de un partido político que realmente tenga ese valor agregado de la esencia política. Yo no me quiero contaminar. Yo creo que Massa y Saurralde son más de lo mismo. Son gente que ha estado con el gobierno 10 años. ¿Cómo ahora pueden cambiar? ¿Por qué no vienen acá? Porque no tienen argumentos, porque no pueden desdecir lo que han dicho. Y además, siempre hablan del futuro. ¿Por qué no hablan del presente y del pasado? Que seguramente ese pasado se ha construido con ello. Se ha degradado la gente. ¿Usted piensa, un poco como decía de Narváez, que tendrían que explicar, por ejemplo, Massa su paso por el gobierno, su padrinazgo sobre vudú, ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que tendrían que explicar, no sé si el debate da para la explicación, pero yo creo que tiene que debatir con proyectos. Mi primer proyecto que voy a presentar en la Cámara de Diputados va a ser una nueva ley de coparticipación para las economías regionales. Las economías regionales están devastadas. Nosotros tenemos que saber que el interior existe y que el interior es productivo. Acá nosotros en San Pedro, muy cerca acá en la provincia de Buenos Aires, teníamos 10.000 hectáreas de fruta. Los mejores duraznos del mundo son de San Pedro, son sanpedrinos. Se han levantado 8.000 hectáreas para sembrar soja. ¿Sabe por qué, Bonelli? Porque este gobierno no tiene políticas de Estado ni políticas de mercado para la fruta, para otras actividades que no sea la soja. Lo único que mira es la retención de la soja. Venegas, gracias. No, y bueno, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer una nueva propuesta, a ver si acercamos y podemos debatir acá. Y decirle que, como dice el Santo Padre Francisco, hay que servir sin miedo y con fe. Bien, muy bien. Ahí está, pasó el aviso del partido. Bueno, vamos a ir a una pausa. Después de la pausa ya está ahí está Jorge Altamira, candidato a diputado del Frente de Izquierda. Vamos a hablar con él de la economía, de la situación internacional, del tema de Bomnia, todos esos temas. Y además, atención, el candidato a senador por Camino Popular, Claudio Lozano, una denuncia, se va a quedar con la boca abierta, ¿Cómo se mezcla el tema del INDEC con un negociado que, según él, están los